Bienvenidos, amigos socios del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos a este Salón La Lengua, Salón Espolón, en este primer día del mes de julio, donde, bueno, pues es un auténtico placer ver los salones tan llenos y sobre todo pues para poder presenciar una conferencia y una presentación de un libro del calibre que vamos a tener en el día de hoy, como es este Nieve Roja, editada por Temple, y que versa sobre los españoles de la División Azul desaparecidos en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Y una conferencia promovida por ABECU Madrid, por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Madrid, en la que me siento pues muy identificado porque soy miembro de la delegación de La Rioja, socio fundador también, así que bueno, pues un placer doble de que esta conferencia se lleve a cabo en estos salones del Centro Riojano de Madrid. Aprovecho nuevamente para darles la bienvenida, esperando y deseando que pasen una agradable tarde, y le voy a pasar y ceder el turno de la palabra a mi querido amigo Vidal Pérez Herrero. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Buenas noches, señoras y señores. Yo, como editor de este libro, estoy orgullosísimo de presentar hoy este libro en mi querido centro riojano, y además rodeado de cantidad de miembros del cuerpo tan queridísimo yo creo que por todos los españoles de la Guardia Civil. Yo no quiero alargarme más, porque aquí los importantes son los dos autores del libro y, cómo no, Ángel Galán, que es el presidente de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU. Así que, Ángel Galán, te paso los trastos. Muy bien, muchas gracias, Vidal. Bueno, buenas tardes a todos y, desde luego, antes que nada, agradecer al Centro Riojano y a su presidente, José Antonio Rupérez, el generoso ofrecimiento que nos hacen, prestándonos ni más ni menos que este magnífico centro y estas magníficas instalaciones, ¿no?, tan ilustres y con tanto poso. Agradecer también la presencia de todos ustedes, socios y amigos de ABECU, pero sobre todo amigos también de la Guardia Civil. Hoy estamos aquí, el general Arranz y yo, como representantes de la Junta Directiva de la Hermandad en Madrid, la sede de Madrid. En todo caso, el general Arranz es vicepresidente también de la Junta Nacional, con lo cual pues tenemos una muy ilustre representación por parte de nuestra Junta Nacional. Hoy llevamos a cabo la segunda conferencia que, dentro del ciclo Conferencias 2024, hemos puesto en marcha en la sede territorial de Madrid. La primera conferencia la tuvimos hace unos días y la impartió el teniente general Muro, que hoy nos honra también con su presencia, y trató sobre el camino español, el camino español de los tercios. Un tema apasionante, desconocido hasta la conferencia del general Muro, que nos ilustró perfectamente sobre esa parte tan singular y tan relevante de la historia de España, y lamentablemente tan desconocida, al menos hasta el momento. Hoy, la segunda conferencia, tenemos la suerte también de contar pues con dos ilustres juristas de Toledo, toledanos, los hermanos Miguel Ángel y Fernando Garrido Polonio, que nos van a compartir pues una vivencia muy personal, varias vivencias personales, pero que todo arranca de una situación muy singular y que contarán ellos, no entro en más detalle, y que en todo caso ha quedado recogida en el libro que han visto a la entrada y que por aquí estamos poniendo de manifiesto, denominado Nieve Roja, españoles desaparecidos en el frente ruso, con ocasión o que participaron en la Segunda Guerra Mundial dentro de la División Azul. Completarán su conferencia probablemente con una también historia singular con respecto a pues un icono de la Iglesia rusa,
que desapareció en la Segunda Guerra Mundial y que, curiosamente, y gracias a la labor de los hermanos Garrido, hoy sigue estando en la catedral más importante de Rusia. Pero esa anécdota la contarán. He dicho que son dos ilustres juristas. Miguel Ángel ha ejercido abogacía durante prácticamente toda su vida laboral. Fernando sigue en activo, ejerce como abogado, es doctor en Derecho, profesor universitario. Ambos son amantes de la historia y, en el caso de Fernando, pues ha escrito varios libros, obras académicas, ensayos y alguna novela singular. Reiterarles el agradecimiento por su presencia aquí y, bueno, al final podrán adquirir el libro Nieve Roja que está a la venta en la entrada y recordar también, como decíamos en la invitación, que a la conclusión de este acto pues compartiremos un vino español en las dependencias del Centro Riojano, que una vez más agradecemos la disponibilidad a favor de nuestra hermandad. Hermandad, como digo, que tiene como objetivo principal pues el defender, contribuir y difundir la acción benemérita de la Guardia Civil, y esto es lo que nos lleva a considerarnos hermanos, de ahí la denominación de hermandad, y promover este tipo de iniciativas que permite compartir entre todos nosotros pues experiencias y conocimientos realmente interesantes, como el que hoy nos van a impartir los señores Garrido Polonio. Muchas gracias a todos. Destaco la presencia de don Arsenio Fernández de Mesa, antiguo director general de la Guardia Civil, con lo cual pues completamos y realza precisamente este carácter y esta finalidad de nuestra asociación, de nuestra hermandad. Sin más, adelante y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta presentación, por el permitirnos también participar en este acto, en esta casa noble, como es la Casa de La Rioja. Primero, agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Sí quiero destacar, evidentemente, entre las personas que hoy nos acompañan, por supuesto, al director general de la Guardia Civil, que ya ha sido también señalado antes, cuyo tío también creo recordar que fue combatiente en Rusia, fue zapador, ¿verdad? Tenemos también efectivamente al teniente general César Muro Benayas. Para nosotros es un mito además en esta historia, porque desde luego sin él esto no hubiera sido posible, en absoluto. Y además es el presentador oficial del libro. Bueno, en cualquier caso, también, por supuesto, miembros de la Guardia Civil que nos acompañan. Quiero destacar a un compañero también, escritor, tiene una magnífica novela sobre División Azul, Juan Plaza, y por supuesto también a Pepe Estevez, nieto de un caído en Rusia, que fue ayudante de Su Majestad el Rey Juan Carlos, también un magnífico novelista, tiene escrito varias novelas y varios libros de historia sobre la División Azul. Hoy nos acompaña también. Hay hijos de divisionarios, hay familiares de divisionarios, están nuestras mujeres. Yo veo al fondo a mi hijo. Nuestras mujeres, curiosamente, también son familia de divisionarios. El padre de la mujer de mi hermano fue voluntario en Rusia con la División Azul, zapador, y está por ahí, zapador, y un tío de mi mujer fue mutilado también en Rusia, también fue zapador. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos, y antes de nada, antes de comenzar con la historia, es mi nieto. Antes de comenzar con la historia, por si acaso alguien no lo sabe, también hubo guardias civiles en Rusia. El primer contingente salió el 14 de julio de 1941 y fueron en torno a 54 miembros de la Guardia Civil. Entonces era director general el general Álvarez Arenas, y al mando de aquel primer contingente iba Ángel Juarranz, fue el oficial que iba al mando de aquel primer contingente. Durante todo el periodo de estancia de la División Azul en Rusia, la Guardia Civil, que hizo labores de policía, labores de gendarmería,
Al final, al regreso de la División Azul a España, habían pasado en torno a 350 miembros de la Guardia Civil, que no solamente hicieron labores de infantería, perdón, de policía, sino que también combatieron como infantes, concretamente en los combates de Posad en el año 42. Allí estuvieron combatiendo en primera línea y, por supuesto, dejaron el honor de la Guardia Civil y el honor de España, como siempre, indemne. Bien, dicho esto, como lo que sí que pretendemos es que al final haya un diálogo y que entre todos un poco descubramos o recordamos la historia de la División Azul, la historia del libro es una historia familiar, es una promesa hecha a nuestra abuela en el lecho de muerte cuando mi hermano y yo tenemos 11 y 12 años de edad. Nuestro tío, el hermano mayor de nuestra madre, muere en Rusia, se fue voluntario con 19 años y allí cayó en Rusia, en el frente de Novgorod. Y cuando la abuela va a morir, ella pues hace una confesión a la familia, estábamos nosotros delante, en la que manifiesta que ha vivido feliz, muere rodeada de la familia, pero se lleva la pena a la tumba de no saber, lo que nos dice ella en aquel momento, no saber qué fue de los restos de su hijo. La obsesión de nuestra abuela fue siempre si su hijo había muerto solo, abandonado, sufrió, no sufrió, fue enterrado, no enterrado. Y entonces, siendo niños, nosotros dijimos a nuestra abuela, cuando seamos mayores, te prometemos que iremos a Rusia y buscaremos los restos de tu hijo, de nuestro tío. La abuela falleció y nos hicimos mayores, vinimos a estudiar a Madrid y un día indeterminado, ya con 18 o 19 años, pues surgió en nosotros la inquietud de primero conocer qué fue la División Azul, conocer la historia de la División Azul, porque de luego en aquel momento para nosotros era impensable el poder recuperar los restos de nuestro tío, absolutamente impensable, imposible. Pero bueno, la historia comienza ahí, cae el telón de acero, Rusia, la Unión Soviética desaparece y en el año 1992 decidimos iniciar una maravillosa aventura, que es buscar la tumba de nuestro tío, si es que existía alguna tumba. Bien, esto es lo que se cuenta en el libro. El libro no es una novela, tampoco es un libro de historia, pero sí que es una historia real. Es una historia con nombres y apellidos donde no hay absolutamente nada novelado. Y lo que cuenta el libro es la búsqueda de los restos de nuestro tío, pero a partir de ese momento la búsqueda de los restos de nuestros soldados, de todos ellos. De tal manera que hemos hecho en los últimos 30 años 30 viajes a Rusia, buscando las tumbas de los españoles combatientes en la División Azul, también las tumbas de los españoles que combatieron del lado soviético. Es verdad que no combatieron en una unidad militar determinada, sino que pues ya en diferentes unidades por todo el territorio de la Unión Soviética, pero pensamos desde el primer momento que también como españoles que combatieron por su idea, pues también creemos que deberían ser honrados. Y de tal manera que en esa búsqueda de los soldados de la División Azul también hay un eslabón en la búsqueda de los españoles que combatieron del lado del ejército soviético. En cualquier caso, en esta historia, como les digo, una historia que no hubiese sido posible sin la ayuda de amigos, de miembros del ejército, en la que oficiales, jefes, soldados han colaborado, miembros de la División Azul, antiguos soldados, entre los que destacaron prisioneros de guerra que volvieron a España en el Semíramis en el año 54 y que cumplieron 11, 12 y 13 años de cautiverio ahí en Rusia, que luego nos ayudaron en esta historia maravillosa no solamente de búsqueda de nuestros caídos en Rusia, sino de un regreso a la memoria para honrar y dignificar al soldado español muerto en combate. Porque al final esto es lo que fue la División Azul, fue la participación española en la Segunda Guerra Mundial, en el frente más cruento de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay ideología, aquí no hay un pensamiento político en absoluto.
Es un grupo de españoles que combatió en el momento en que les tocó combatir, en las circunstancias políticas que les tocó vivir, pero que supieron dar lo mejor de sus vidas, y en muchos casos sus vidas, en defensa de un ideal, en defensa además de lo que ellos entendían que era la patria, que también le llamaba en Rusia, en el frente ruso. Y este libro lo que trata es, a su vez, no solamente rescatar la memoria de los soldados caídos, sino de hacer un homenaje al ejército español, en definitiva, en el que, por supuesto, consideramos que forma parte indisoluble también la Guardia Civil. Esta historia es una historia muy compleja, en la que van apareciendo personajes del mundo político, del mundo militar. Es una historia en la que, por desgracia, ¿qué les voy a contar a ustedes? No es cómodo hablar de la División Azul. No es cómodo porque vivimos en un país, en una España muy polarizada, y en la que hoy día parece que es delito hablar de ciertos temas. A nosotros no nos da en absoluto ningún reparo en hablar de la División Azul, porque la División Azul fue una de las gestas más heroicas llevadas a cabo por una unidad militar española. Habría mil anécdotas que contar. Sí queremos destacar, porque en esta historia ha sido fundamental la colaboración de Rusia. Desde el primer momento, en Rusia hemos encontrado en su ejército, en su administración y en su pueblo la ayuda que no hemos tenido en España. Desgraciadamente, en España, en estos 30 años, lo que más hemos encontrado han sido obstáculos y negativas. Sin embargo, en Rusia, desde el primer momento, a pesar de que éramos, al menos entre comillas, o no tan entre comillas, enemigos, desde el primer momento colaboraron, sin percibir ningún precio. Permisos de sanidad, permisos de excavación, permisos de aduana, colaboración con personal, con material. Nosotros no tenemos más remedio, y es así también, que dar las gracias al pueblo ruso por esa colaboración y por esa ayuda que nos han prestado, absolutamente esencial para el objetivo de repatriar a nuestros soldados. Les puedo decir que en Rusia combatieron en torno a 50.000 soldados, 48.000 soldados españoles, incluyendo, por supuesto, a los que nombraba antes miembros de la Guardia Civil. De los 48.000, fallecieron en torno a 5.000. Es verdad que hubo un 50% de bajas entre mutilados, desaparecidos y muertos, pero caídos allí en combate hubo en torno a 5.000. De los 5.000, en este viaje, en esta búsqueda que se inicia, como he dicho antes, en el año 92, gracias al teniente general César Muro, que fue el que nos encauzó, fundamos una asociación benéfica llamada Desaparecidos en Rusia, para organizar la búsqueda de los soldados. Y como digo, en esta asociación pues han participado y han colaborado muchísimos miembros del ejército, antiguos combatientes y persona civil, amigos, etcétera. Gracias a este trabajo y a esta ayuda, de esos 5.000 muertos en combate, 5.000 más o menos enterrados, hemos recuperado 3.000 soldados españoles, de los cuales están identificados prácticamente el 100%. Y de esos 3.000 soldados españoles hemos repatriado a 50 que han sido entregados aquí en España a sus familiares. El Ministerio de Defensa español comienza a participar en esta historia en torno al 2005 aproximadamente, porque desde 1992 hasta el 2005 el trabajo ha sido llevado en exclusiva por la Asociación Desaparecidos en Rusia. Por supuesto, a partir de 2005, sobre todo, sí que queremos destacar la participación también de dos entidades que tienen una labor absolutamente magistral en la recuperación de sus soldados, que son la Fundación Volksbund alemana, que busca a los soldados alemanes muertos en combate en cualquier guerra y por todo el mundo, por todo el orbe, y a su vez
también contactamos con una empresa rusa que se dedica también a la búsqueda de los soldados soviéticos, entonces soviéticos, caídos en la Segunda Guerra Mundial, que es Dolina. Pues bien, entre Dolina, Volksbund y la asociación nuestra, Desaparecidos en Rusia, hemos colaborado buscando soldados alemanes, buscando soldados rusos y ellos participando con nosotros en la búsqueda de soldados españoles. Y en esta tarea todavía estamos. Es una tarea que no ha terminado. El último viaje fue el 2019. Desgraciadamente, el 2020 la pandemia paralizó la posibilidad de viajar y cuando se volvió a abrir otra vez la frontera, ha llegado la guerra. Desgraciadamente ahora ha vuelto a nevar en Rusia y la guerra ha paralizado otra vez los trabajos. Dios quiera que por poco tiempo que esto termine de una vez, ya no por los trabajos, sino sobre todo por la tragedia y la pena que sume a los dos países, tanto a Rusia como a Ucrania. Y bueno, pues esta es la historia que se cuenta en el libro. La columna vertebral es la División Azul. Hablamos de los combates, hablamos de las heroicidades, hablamos de los prisioneros, hablamos de los caídos, hablamos de las familias y lo que más nos ha interesado, y con esto termino, le paso la palabra a mi hermano, es destacar que en aquella guerra, como en todas las guerras, no mueren 5.000 soldados, no mueren 20, ni 30, ni son repatriados, no, son soldados que son seres humanos, que tienen nombre y apellidos, que tienen una familia, que han tenido una familia, que son como nosotros, exactamente como nosotros, y que esa es la parte que hemos querido destacar sobre todo en este libro, esa parte humana. Y como decía un amigo nuestro allí en Rusia, las guerras no terminan hasta que no se da enterramiento digno al último soldado. Y eso es lo que pretendemos, que tanto en Rusia como en cualquier otra guerra del pasado, Dios quiera que no hubiera en el futuro, pero por desgracia la vida es así, que todos los caídos en combate, todos los soldados sean enterrados con dignidad, que creo que es lo que merecen. Por mi parte, luego ya si quieren entablamos un diálogo y le paso la palabra a mi hermano, fundamentalmente también para que añada lo que crea oportuno y para hablar de la Cruz de Novgorod. Bueno. Muchas gracias. Bien, bueno, poco que añadir. Buenas tardes a todos. Todo lo que ha contado Fernando es verdad, porque yo lo vi, estaba allí. Y ¿qué añadir? Simplemente que para nosotros ha sido pues nuestro viaje a Ítaca. Yo siempre digo que esta aventura cambió nuestras vidas, la de los dos, radicalmente. O sea, que nosotros éramos unas personas antes de empezar nuestra aventura en Rusia y somos otras cuando hemos terminado. Somos distintos. Eso nos ha permitido vivir unas experiencias, conocer unos personajes que han marcado nuestras vidas. No hace falta que repita los nombres. El teniente general César Muro, que es como nuestro guía, ha sido nuestro sargento, el sargento del pelotón. Y luego los amigos, hay aquí varios amigos que han venido con nosotros a Rusia, porque efectivamente los dos solos no hubiésemos conseguido nada. Hemos tenido un apoyo sincero e impagable de amigos del alma, que, en fin, han hecho posible este sueño. Y bueno, por añadir un poco lo que este libro, ya es la cuarta o quinta edición, este último libro, tiene un capítulo añadido que es la Cruz de Novgorod. La Cruz de Novgorod era la cruz que coronaba la Catedral de Santa Sofía en la ciudad de Novgorod. Era capital de la Rusia Blanca y la catedral más importante del país. Esta catedral estaba en el Kremlin de Novgorod, que era precisamente el cuartel de los zapadores. Estamos aquí, dos hijos de zapadores, tenemos en la sala, y esta cruz cayó por un bombardeo ruso. La aviación rusa bombardeó el Kremlin, cayó la cruz
y la cruz desapareció, no se supo nunca más que fue de ella. Esta cruz era el símbolo de la ciudad. Había un dicho en Nóvgorod que decía que mientras la cruz de Nóvgorod coronara la catedral de Santa Sofía porque la cruz tenía encima una paloma que simbolizaba al Espíritu Santo, y si la paloma coronaba la cruz, Rusia jamás caería en manos de enemigas por la espada. Entonces aquella pérdida fue una tragedia. Y bueno, pues aquello quedó ahí, y nosotros en el año 2001, una tía del teniente general César Muro, su tía era mayor ya, quería despedirse de su hermano que había caído en Rusia, un héroe, el teniente Eloy Muro, medalla militar individual, que murió en Rusia y que afortunadamente también pudimos repatriar. Entonces la familia Muro organiza una visita a la Academia de Ingenieros, donde hay un retrato en la sala de héroes de la Academia, un retrato del teniente Muro. Y entonces pues la familia Muro nos invitó a Fernando y a mí a asistir al acto, un acto emotivo, muy bonito, en el que ahí hubo unas palabras preciosas delante del cuadro del teniente. Y al acabar el acto, el general nos dijo: bueno, vosotros sois los rusos. Sí, somos los rusos y tal. Bueno, quiero enseñaros una cosa. Entonces nos lleva a la capilla y dice: mirad, allí al fondo. Y al fondo de la capilla hay una cruz ortodoxa. Eso parece una cruz. Y pues sí, pues lleva aquí muchos años y tal. Debajo hay una carta y explica lo que es. Entonces nos acercamos. Y esta es la cruz de Nóvgorod, porque nos quedamos en la cruz que coronaba la catedral de Nóvgorod, que cayó en un bombardeo en julio del 41 y fue repatriada por el comandante Bellot y traída a España por el capitán Aramburu Topete y fue reconstruida y todo eso ha estado bueno, claro, nos quedamos de piedra. Pero si esta es la cruz de Nóvgorod. Entonces, al salir del acto, Fernando y yo, hablando, digo: macho, pues sería maravilloso instar a su devolución como agradecimiento a lo que los rusos han hecho con nosotros. Pues ¿qué hacemos? Pues a César. César, esto hay que devolverlo. Ya estamos. Le metíamos en cara embolada, pobre hombre, hablar no sé cómo nos quiere. Y total, que César empezó a mover los fusilos, nosotros por un lado, otro tal. Teníamos, en ese momento el GM era Luis Alejandre Sintes, que había sido el general de la Academia de Infantería de Toledo. Bueno, nos conocía, era un buen amigo. Entonces, pues él también, César habló con él nos llamó: bueno, oye, pues mira, esto hay que hacer una cosa, hablar con el embajador ruso y que el embajador ruso escriba una carta solicitando la devolución de la cruz. Fuimos a ver al embajador, era un buen amigo. Embajador, hemos encontrado la cruz de Nóvgorod. ¿Por qué decir? Sí, la hemos encontrado. Queremos devolverla, pero tienes que hacer una cosa: escribe una carta al Ministerio de Defensa solicitando la devolución de la cruz. Entonces el embajador dice: no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? No puedo porque si yo escribo esa carta al Ministerio de Defensa y el Ministerio o el Gobierno español no nos la concede, vamos a crear un conflicto diplomático de la nada. Así que yo solo puedo escribir esa carta si tengo la certeza absoluta de que la cruz se va a devolver. Entonces, acudimos otra vez a César. César, esta es la situación. Entonces él pues empezó con sus movimientos, los que nosotros no sabemos cuáles son, por supuesto, nunca nos las ha contado. Y a poco tiempo: oye, sí, se va a devolver. El rey ha participado, no sé qué, tal, y se va a devolver. Entonces ya se devuelve, o sea, se acuerda la devolución, cómo va a ser y tal. Y entonces pues ahí quedamos a la espera. Y un día, pues yo me levanto por la mañana en Toledo, voy a comprar el ABC y veo en primera página que pone: el ministro de Defensa, José Bono, devuelve la cruz de Nóvgorod. Nos quedamos así un poco
Bueno, le han devuelto. Pero hombre, esperábamos. A todo esto nosotros habíamos dicho en Rusia que sería bonito que ellos hicieran una réplica y que se la regalaran a la Academia de Ingenieros en señal, bueno, pues de agradecimiento al hecho de que hayan guardado y custodiado la cruz durante 70 años, venerado esa cruz, porque fue, en fin, entonces los rusos hicieron una maravilla de réplica. El mejor forjador de la zona hizo una maravilla que está ahora mismo en la Academia de Ingenieros. Bueno, y aquello quedó así, pero bueno, mira por dónde la vida te lleva a una serie de circunstancias en las que, por una razón que no viene al caso, Natalia Figueroa, la mujer de Rafael, me invita a mí y a mi mujer y a mí, perdón, a cenar en su casa. Y entonces, pues yo le digo, encantadísimo, tal, pero ¿no te importa que venga que venga mi hermano y su mujer, que siempre vamos juntos a estas cosas y tal? Y además venía también a la cena el embajador de Rusia, porque habíamos conocido a Natalia en una boda. Yo presenté a Natalia Figueroa al embajador, porque no sé si sabéis que en Rusia Rafael, el cantante, es un mito, es una leyenda, es una cosa increíble, o sea, es como Elvis Presley, es verdad, o sea, sí, los rusos adoran a Rafael. Entonces yo le presenté al embajador encantado y tal, bueno, pues venga, venid a casa a cenar y tal. Y entonces cuando yo le dije que también yo invitaba a Fernando y a Aurora a la cena, él dijo, bueno, pues entonces yo voy a invitar también a mis consuegros. Sus consuegros son José Bono y su mujer, de tal manera que nos presentamos en la casa de Rafael con el embajador y con José Bono. El embajador conocía perfectamente la historia, claro, o no la va a conocer. Y había pasado una cosa un poco antes, y es que cuando los rusos vienen a España a entregar la réplica al Ministerio de Defensa, a la Academia de Ingenieros, el embajador nos llama y dice, bueno, mañana en la entrega nos vemos en la Academia de Ingenieros. Digo, nosotros no hemos sido invitados. ¿Cómo? ¿Que no habéis invitado? No, que no hemos sido invitados, no pasa nada, ustedes y tal. Oh, no, mañana venís vosotros, porque si no sois invitados por el Ministerio de Defensa, os invita la delegación rusa. Entonces la delegación rusa nos invita, pero el Ministerio de Defensa dice que el acto se celebra en España y que los invitados los decide el Ministerio. Y entonces que no, que los hermanos Garrido no están invitados al acto. Entonces el embajador monta en cólera y dice que se lleva la cruz. No, nosotros dijimos, por favor, no, entreguen la cruz, que no tiene nada que ver, la Academia de Ingenieros no tiene la culpa de nada, los soldados no tienen nada que ver y tal. Entonces, bueno, pues al final se entrega la cruz y el embajador nos dice que no os preocupéis porque yo voy a compensar. Y la compensación es que al poco tiempo recibimos una carta muy historiada de Rusia en la que se nos concede la medalla al mérito militar por la confraternización de las armas, y la Iglesia Ortodoxa nos hace miembros de la Orden del Príncipe Santo Daniel de Moscú. El nombre de la medalla rusa lo puedo decir en ruso, y lo voy a decir en ruso porque me gusta mucho chulear. Saukreplenía Boyeva Vasodruzhesva. Ahí queda eso. Son dos medallas preciosas que cuando vamos a cualquier acto de la embajada rusa nos las ponemos. Bueno, pues entonces en la cena, en casa de Rafael y Natalia, dice el embajador, pues nosotros fuimos primero a recoger al embajador a su casa, entonces fuimos los 6 juntos. Y cuando llegamos dice el embajador, dejadme hablar a mí. Bueno, y entonces cuando entramos, saludamos y tal, entonces en ese momento Bono ya no era ministro de Defensa, sino que era el presidente del Congreso. Entonces se acerca, Bono nos saluda, hombre, sí, nos conocía, había sido presidente de Castilla-La Mancha, sabía quiénes éramos y tal, y nos saluda, vamos, y sabía quiénes éramos, sabía perfectamente toda nuestra historia. Y entonces el embajador le dice, bueno, presidente, ¿conoces a los hermanos Garrido? Y dice, sí, claro. ¿Y sabes que tiene la misma condecoración que te dimos a ti?
Y se queda así, bueno, pone cara como de sorpresa y se notaba mucho que no tenía sorpresa ninguna, que lo sabía perfectamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues que ellos fueron, que te lo cuenten. Entonces, bueno, pues les contamos, esta fue la cruz es así, pasó esto. Ah, ¿y vosotros no tenéis una condecoración por España? Pues no tenemos. Pues no os preocupéis, porque yo voy a hablar con Karma, porque Karma es muy amiga mía y os merecéis una condecoración. Karma era la ministra de Defensa, Karma Chacón, que murió por Chacón. Karma Chacón. Bueno, aquello quedó. La cena en la que solo habló uno, toda la cena el único que habló fue los demás ahí sentados oyéndole hablar y tal. Y al poco tiempo recibimos una llamada del Congreso de los Diputados en la que nos dicen que el presidente del Congreso tiene a bien invitarnos después de la maravillosa cena que encontramos. Fue un telegrama, un telegrama, sí. Después de la maravillosa cena que tuvimos en casa de mis consuegros y conocer su sentido patriótico. Comprobar, sí, y vuestro amor a España, también algo así. Me gustaría mucho que vinierais a un acto en el Congreso de los Diputados, donde os invito y tal. Bueno, Fernando no quería ir, y dije, oye, vamos, qué mala, venga, fui. Total, es que tenía cosas que hacer. Y fuimos, nos estaba esperando ahí un UGR en la puerta, son los invitados del presidente, sí. Nos lleva, nos mete en el Congreso, nos lleva ahí arriba en el hemiciclo, nos ponen allí en la tribuna esa de autoridades, y cuando nos ven, nos saludan, todos los diputados se volvieron a ver quién era. Y a poco tiempo, a los 10 minutos, hace un gesto a la vicepresidenta y nos hace un gesto. Entonces viene un ujier, nos acompaña, nos lleva a su despacho, nos ponen ahí unos bollos, nos cuenta una historia de miedo con el rey y con el... ¿Te acuerdas? Una cosa hasta desagradable. ¿Pero qué nos cuenta esto a nosotros? ¿Qué nos importa el trato que a ti? Porque casi con el ministro, con el rey, que casi tal... En fin, una cosa tremenda. Y al final llama al fotógrafo, entra, nos hace una fotografía y dice, espera un momento. Entonces va a un armario, abre y saca 2 cajitas así alargadas, nos da una cajita a cada uno, y bueno, y un abrazo, adiós. Nos vamos y abrimos la cajita y era un llaverito de estos de lona, esto habéis visto que es un redondel y tiene una lona con la bandera de España, que en la academia tenía de esos, y tal, y digo, Fernando, esto deben ser nuestras condecoraciones. Y ahí quedó la cosa. Entonces, todo esto, el capítulo le he contado entero. Sí, no, pero se te ha olvidado lo más importante. Bueno, es que estoy mayor, cuenta. Sí, lo más importante es la devolución de la cruz. Ah, bueno, claro. Efectivamente, sí, verdad, cierto. El presidente Bono devolvió la cruz. Iba a devolverla al príncipe Felipe. Sí. Pero al final Bono se puso la medalla y dijo, esta cruz me la apunto yo. Y fue él quien organiza una comitiva que entregó en noviembre de 2004 la cruz de Novgorod en el Kremlin en Moscú. Pero cuando entrega la cruz... Que es como si roban la custodia de Toledo y la devuelven en Barcelona, más o menos. Entonces, cuando se entrega la cruz, el patriarca ortodoxo Alexis II dijo, bien, pero esta cruz es de Santa Sofía. Y la cruz hay que devolverla a la Catedral de Santa Sofía en Novgorod. Y entonces el patriarca, junto pues con el gobierno, etcétera, dijeron, pero esto lo van a hacer los hermanos Garrido. Entonces tuvimos el honor de en diciembre, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada de 2004, la cruz se devolvió, la devolvimos a Novgorod en un acto, en una procesión como impresionante, la del Corpus de Toledo, mágica. El pueblo de Novgorod en las calles tirándonos pétalos de rosa, las campanas de Novgorod sonando, todos los obispos, arzobispos, popes de la comarca procesionando con nosotros, y el acto fue en la Tuvimos que catedral, salir a hablar en el altar mayor de la catedral, nos llama... En fin, un acto increíble. Esto es lo que está contado en el libro y yo creo que ya... Bueno, pues sí, mejor que hable, que si quieren... A ver, los del fondo, los que tienen... Juan, tú tienes que hacer una pregunta, ya te he dicho antes, y... Espera, que ha levantado una señora ahí. Sí. Yo me apellido Garrido de Tercero. Pues a ver si somos parientes. Ya, tengo algún parentesco. Primero,
mí la Eurocopa que más me gusta es la de 1550, cuando por un enfrentamiento diplomático entre Francia y Gran Bretaña, pues se decidió que hubiera duelo singular. Entonces Francisco I, capturó en Pavía, que tenía una admiración por los textos, dijo: mi defensor va a ser el capitán Moreno. De Enrique VIII, que había conocido el valor de los españoles y tenía una amplia delegación por aquellos matrimonios, Catalina de Aragón, luego Catalina de Motril y todos estos personajes que hubo allí españoles, pues dijo: a mí también me va a representar un español, que era Julián Romero. Y ganó Julián Romero. O sea, los representantes fueron dos españoles. Eso indica la valentía y el honor y la fama de los españoles de toda aquí. Yo también tuve un problema de este tipo al intentar presentar el libro de los pilotos republicanos que estuvieron por los presos de la División Azul y por exigencia de Franco vinieron en el Semiramis. Sí. Y entonces no le estaría la culpa yo ni a la señora Chacón, pero sí a la subdirectora de Cultura y Defensa, que dijo: ese libro no se va a presentar. Porque es verdad, la Fundación AENA lo ha pagado, ustedes tienen el apoyo de la Fundación AENA, pero ese libro en todo caso lo presentaríamos nosotros. Y como nosotros nunca lo vamos a presentar, pues no se presentó. Y entonces yo quería preguntar, están en la sala, un episodio que me ha contado Rafael Fraguas, el del País, hermano de Forges, que dice que en un momento dado, Franco, cuando vienen los prisioneros de Rusia, de la División Azul, y que eran los SS, los holandeses, y estos tenían, se supone que eran los últimos que venían, que eran bastante numerosos, ¿no? Y entonces le dicen que que hay un número importantísimo de españoles. Como algunos saben, a varios no se sabía su pasado ni lo que había ocurrido, incluso sus esposas se habían casado con otros. Y entonces hace la gestión, en principio el embajador, y le dice al generalísimo: no hemos podido conseguir nada. El embajador dice que no estamos en guerra con ellos y que no lo dejan en libertad. Y entonces Franco le dice: vuelva a hablar con el embajador soviético y dígale que si yo le entrego a Beria, que ha huido a España, me va a entregar a los prisioneros. Y efectivamente, la entrega de Beria, que había aparecido en un Tupolev de 5 motores y aterrizado en Tomelloso por 2 pilotos antiguos de la aviación soviética en España, pues fue decisivo en la entrega del número grande que había, tanto de los pilotos españoles de la Escuadra Azul como de los numerosos de la Escuadra Azul, y luego los otros pilotos, los republicanos que habían ido a Turquía, decían que era el último revolución, que no tiene nada que ver en la Escuadra Azul, que querían volver a su patria España, pero Turquía, que tenía pánico a la Unión Soviética, los entregó. Y luego los condenaron de forma terrible y fueron a una especie de gula donde está la División Azul, y allí, como los españoles somos así, se hicieron amiguísimos unos y otros y vinieron muy felices en Semiramis. Me alegro y les felicito porque esta historia es bellísima y mucho más bonito todavía, comprar el libro, por supuesto, de lo que yo creía antes de venir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. En el libro hablamos también de sí, hablamos de la vuelta de los cautivos y también hablamos de los pilotos. De los pilotos. De José Hay un María capítulo. Bravo, Conocimos a uno de los pilotos, a José María Bravo, que nos y nos contó una historia alucinante que impresionante. contamos en el libro. Yo lo he conocido mucho, pero era un poco fantasioso. Pero sí es verdad que fue escolta de Stalin. Escoltó a Stalin cuando iba a la conferencia de Yalta. Efectivamente. Acompañó a Stalin. Sí. Yo no voy a hacer una pregunta, aunque me ha dicho Miguel Ángel que a ver si podía hacer alguna pregunta, pero no lo voy a hacer difícil. Porque los conozco bien y ya les pregunto en privado. Pero yo lo que quiero es dar testimonio de algo que viví, que efectivamente está tan relacionado como van a ahora comprobar cuando lo cuente. Yo he tenido la suerte de ir en 4 o 5 viajes con ellos a Rusia, también a recuperar los cuerpos decaídos, que efectivamente, bueno, es una experiencia que me ofrecieron inolvidable y bueno, digamos que todo lo que se pueden imaginar pues es poco. Pero estábamos en la catedral de Novgorod en el año 2014 y estábamos, era la primera vez la primera vez que veía yo la cruz de Novgorod. En la cúpula hay una réplica a su vez. Es decir, la original está dentro de la catedral. En la cúpula han puesto una réplica, pues me imagino que para las inclemencias del tiempo y para protegerla, y dentro de la catedral está la original.
Entonces yo y otros compañeros del viaje empezamos a hacer fotos a la cruz, ¿de acuerdo? Entonces vinieron unas señoras, en concreto eran unas señoras, pero en general, digamos, los fieles, bueno, a afearnos la conducta y, bueno, prácticamente como que casi nos echan del templo por hacer las fotos. Pero, bueno, pedimos las oportunas disculpas, etcétera y tal, y evidentemente no pasó nada. Bien, estuvimos además en misa, era una misa ortodoxa, no hay bancos en la iglesia ortodoxa, está el celebrante, vamos, el cura, el sacerdote, y cuando acabó hizo un pequeño procesión por el templo. Bien, en ese momento, porque no estaban al principio, llegó Fernando, no recuerdo si también Miguel Ángel, pero Fernando y tal, y entonces se puso, claro, lógicamente al lado nuestro. Bueno, cuando pasó la procesión por al lado nuestro y vieron a Fernando y a Miguel Ángel, fue inenarrable. O sea, las que antes nos echaban a patadas, empezaron, pero es que no estoy exagerando, es que empezaron a besarnos las manos, a mí también, y a tirarse al suelo de agradecimiento. Claro, el sacerdote contó quiénes eran. Entonces ya, bueno, fue tremendo, es decir, tremendo, el templo entero como prácticamente sacándonos en volanzas. Entonces quería decir, pues lo que efectivamente significó esa entrega, esa devolución de la cruz, que evidentemente fue por ellos, y ese año 2014 el pueblo de Novgorod sí se acordaba de ellos y muy probablemente no se acordaba de don José Bono. No, a mí me gustaría que contarais la anécdota de ese soldado, ese que tenía en el móvil el escudo. Sí, bueno. Y luego solamente comentar que esto que se está comentando, esto sí que es memoria histórica. Le voy a contar dos anécdotas, una de ellas que me ayude Miguel Ángel también. La del móvil es impresionante. Quiero decir que lo que de verdad les estamos contando, aquí hay testigos de que no apuntamos nada novelado ni nada historiado. Esta historia, lo que le voy a contar ahora en esta anécdota, ocurre en el año 2016, el viaje de 2016. Estamos buscando el cementerio de Germanova, un cementerio de 12 soldados españoles que no hemos encontrado. Llevamos buscando Germanova 30 años y desgraciadamente la aldea de Germanova desapareció absolutamente en la guerra. Tenemos unas coordenadas, pero no damos con el cementerio, es muy pequeño, allí no hay signo de cementerio y hay que a mano buscar, intentar encontrar una tumba y a partir de una tumba encontrar un cementerio. En el caso de Germanova, bien, pues estábamos en pleno campo buscando, haciendo catas en el terreno y de pronto aparece un ruso, un tío un agricultor de 40 años, un tío fuerte, como son los rusos, y entonces nos dice, Spassky, ¿son los españoles? Sí, ¿están buscando cementerio? Pues sí, y nos dice, ¿qué datos tienen ustedes? Teníamos una persona que traducía. Y entonces, aunque nosotros hablamos ruso, pero para pedir vodka, hielo y cerveza. Bien, entonces nos dice, ¿qué datos tienen ustedes? Y le mostramos un planito y entonces dice él, no, es que este camino que tienen ustedes aquí no es este donde están. Este camino originalmente, que según su plano, es aquel que está allí al fondo, ven atravesando tal, y entonces dice él, tengo yo un plano original en mi móvil. Saca el móvil y de pronto un compañero del viaje que está con nosotros dice, el tío asombrado, que tiene el yugo y las flechas en la carátula del móvil. Y decimos, ¿cómo? Que sí. Y entonces inmediatamente vamos y efectivamente el ruso tiene de carátula el yugo y las flechas. Y entonces le decimos, pero, oiga, ¿y esto? Y nos dice, claro, es que yo vivo gracias a la División Azul. Y nos cuenta la siguiente historia. Esto lo tenemos grabado, Tenemos grabado todos los viajes. Entonces nos dice que cuando su abuela estaba en la casita al lado de esa zona, en una aldeíta, estaba con sus hijos pequeños, entre ellos su propio padre. Entonces llegó un alemán y le dio media docena de huevos para que los cociera o los cocinara. Y entonces esta mujer los cocinó, y esto no lo contaba el ruso. Y dice, y
de pronto salió a devolverle los huevos cocinados al alemán. Y el alemán vio que faltaba uno. Entonces dijo que qué pasaba, que faltaba un huevo, que tal. Y entonces la mujer dijo, es que mis hijos llevan sin comer y se mueren de hambre. Y les he dado un huevo repartido entre los... Y entonces el alemán sacó una pistola, le apuntó a la cabeza a esta rusa y la retiró para matarla. Y entonces la mujer empezó a gritar, los niños empezaron a gritar. Todo esto no lo contaba el ruso, ¿eh? Y entonces, a los gritos, llegó un español, un divisionario, y le dijo al alemán que qué pasaba. Y entonces contó el alemán que es que se ha comido uno de los huevos que tenía yo para mi gente y tal, y entonces se les voy a matar. Y entonces el español sacó la pistola y le dijo al alemán, o sueltas ahora mismo a esta mujer o te pego un tiro. Y entonces el alemán, después de muchos aspavientos, metió la pistola y se marchó. Y nos contaba él, y decía, entonces mi abuela, como agradecimiento por haberle salvado la vida a ella y a los niños, le pidió un recuerdo. Dice, entonces el soldado se quitó una insignia del yugo y las flechas que llevaba, se lo regaló a mi abuela, y nos dice él, y esta es la foto que llevo yo como recuerdo de la División Azul, porque gracias a los divisionarios yo vivo. Y esta es una historia real de las muchas y que justifican por qué en Rusia la población rusa trata también a los españoles, porque evidentemente en el combate éramos más fieros que nadie, pero con la población civil, como ocurre hoy día cuando un español va a luchar a Irak o donde toque, comparte y respeta a la población civil. Este es uno de las historias, de las anécdotas, de las muchas que tenemos. ¿Y puedo contar una más? Sí, claro. De una de las últimas repatriaciones, impresionante. Estamos en una conferencia aquí en Madrid, en el CEU concretamente, Miguel Ángel y yo, y se presenta un libro de la División Azul y aparece un empresario catalán que ha venido a la presentación del libro y quería buscarnos, sabía o suponía que íbamos a estar allí, porque traía una chapa de identificación de un soldado. Entonces nos dice, mirad, Fernando Garrido, Miguel Ángel Garrido, sí, tal, entrega la chapa y nos dice, este verano pasado he estado en Rusia, en San Petersburgo, en un viaje empresarial. Como soy apasionado de la División Azul, pedí un taxi para que me llevara a Krasnivor, que fue la gran batalla de la División Azul, porque yo quería pisar el terreno pues, donde murieron tantos soldados y se derrochó tanto heroísmo. Y dice, entonces allí se acercó una señora mayor y dijo, Spansky, ya nos conocen en todas las zonas, ¿no? Sí, son de los que buscan los cementerios. Y yo le dije que no, pero me comentó que en la escuela había un museo de los objetos que se estaban recuperando en Krasnivor, porque todavía hay, pues en las zanjas, en las trincheras, en los embudos de las bombas aparecen incluso esqueletos, etcétera. Bueno, entonces la señora esta del museo le dice, mire, le voy a entregar una chapa de un divisionario por si usted en España puede identificar a quién le perteneció y si la familia vive y le puede conocer, entréguele la chapa como recuerdo. Entonces el empresario le dijo a esta mujer, ¿y esto qué es? Y la señora le dijo, la chapa me la entregaron hace años un matrimonio ruso que cavando en su huerto encontró los restos de un soldado español en la huerta, sin más, solo. Y tenía esta chapa de identificación, tenía una medalla de la Virgen Milagrosa, tenía un compás, en fin, bueno. Y entonces nos entregó unas tijeras, porque era el barbero, era el peluquero, que lo supimos después. Entonces, con la chapa, Miguel Ángel consigue localizar, identificar a quién había pertenecido y localiza a la familia. Entonces le transmite, le dice, mire, hablé con un hermano mayor. De 80 y tantos años. Que el hombre, cuando le dije, perdone, usted es Luis, no me acuerdo el apellido. Sí, Luis, era de Villamayor, sí, de Ciudad Real. Villamanrique, un segundito. Y entonces el hombre, digo, ¿usted fulano tal? Sí, tiene un hermano. Dice, sí, pero mi hermano no fue enterrado. Murió en Rusia y no apareció nunca y tal. Digo, pues mire,
es que me llamo Miguel Ángel Garrido, de Toledo, tal cual, es que hemos encontrado los restos de... No, todavía no, perdóname, Miguel Ángel. No, Cuando yo llamo ya la habíamos Claro, encontrado. pero la historia bonita es cómo se bueno. encuentran los restos. Es lo más bonito, lo que llamas. Es que lo impresionante. Y entonces, cuando regresamos a Rusia, lo primero que dijimos es, vamos a Krasnivor, vamos a intentar localizar a esta mujer para que nos explique la historia del cuerpo. Y entonces fuimos a Krasnivor, localizamos a esta señora, que era profesora en la escuela, y nos dice, pues sí, el matrimonio que me entregó a mí la chapa hace 10 años vive aquí. Y entonces buscó a la señora vino y la señora nos cuenta la siguiente historia. Dice, el cuerpo lo encontramos hace 20 años en nuestra casa, cavando en la huerta. Dice, y estaba allí el soldado, tenía el casco, las botas, etcétera. Y entonces mi marido no quería que ese cuerpo de un soldado muerto en combate pudiera desaparecer. Dice, entonces lo ubicó en el jardín de la casa o en la huerta de la casa, plantó un arbolito en la cabecera y allí hemos tenido durante todos estos años el cuerpo del soldado. Y entregamos los objetos, incluida la chapa, a esta señora. Dice, pero hace 10 años vendimos la casa. Y entonces mi marido, ante el riesgo de que el nuevo ruso que viniese a vivir pudiese encontrar los restos y no los respetara, metió los restos, el esqueleto, en una bolsa de plástico, lo metió en una caja y se lo llevó al bosque a enterrar. Él ubicó un sitio en el bosque, allí en Krasnivor, y allí lo enterró. Dice, pero mi marido no viene hasta mañana. A las 9 de la mañana es quien le podrá informar. Esa tarde nos fuimos a Pushkin porque habíamos visto en el programa Españoles por el Mundo que había un cura católico español en una parroquia en Pushkin. Nosotros llevábamos yendo a Pushkin todos los años, pero no sabíamos de la existencia de esta parroquia. Entonces dijimos, pues esta tarde vamos a Pushkin, hablamos con el párroco al margen de la historia. Entonces nos presentamos en aquella parroquia, nos recibió un curita español encantador, cariñosísimo, súper contento, un chaval joven. Le contamos la historia, entonces nos dice, pues me voy mañana con vosotros a Krasnivor, a ver qué es lo que ha pasado. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estamos el grupo... Tú estabas, ¿verdad, Juan? Sí, el cura y porque estaba lloviendo y iba con el clériman y los zapatos, y entonces, bueno, pues aparece el señor con una pala y nos dice, le voy a llevar al sitio donde yo hace 10 años enterré al soldado. El problema es que en ese lugar han construido una nave y han cortado los árboles, con lo cual me temo mucho que el lugar haya desaparecido. Corrígeme si no es textual lo que estoy contando. Montamos en una furgoneta y nos fuimos al bosque a Krasnivor y efectivamente paramos en el camino, estaba lloviendo, todo embarrado, y entonces hay una nave tremenda y nos dice el ruso, fue detrás de la nave. Y llegamos, vamos andando detrás de la nave y hay un solo árbol en la explanada, un solo árbol que no ha sido talado. Estaba en una especie de promontorio y dice el ruso, allí está. Nosotros decíamos, es imposible, o sea, no es creíble. Y el ruso, allí está. Y efectivamente fuimos a los pies de aquel árbol andando, tú con el curita para que no se empapara los zapatos y los calcetines, llevaba zapatos de vestir. Y el ruso empezó a cavar y apareció la caja y apareció el soldado. Y en aquel momento el cura español empieza a rezar un responso. O sea, podéis imaginar, no se pueden imaginar el momento tan sublime, porque pensábamos, este hombre que murió hace 80 años aquí abandonado, ¿quién le va a decir a él? Ojalá lo pueda ver desde el cielo, que han venido un grupo de españoles a recuperarle y encima tiene el responso en su recuperación, un responso que no recibió cuando murió. En fin, estas son 50.000 historias que son apasionantes y lo que hace que, en fin, que... Al final está enterrado en su pueblo y fueron sus hermanos, eran todos mayores, y está enterrado en su pueblo con todo el cariño de su familia, por supuesto. No, nada. Pues yo conseguí el teléfono de la familia a través, me ayudó José María Sánchez Alviñana, jefe de la policía, entonces yo llamé y vi que era un hombre muy mayor. Pues cuando, mires, hemos encontrado los restos de su hermano, el hombre se puso a llorar, claro,
Dice, por favor, ¿puede usted llamar a mi hijo? Y hable usted con él, porque yo tengo 90 años. Sí, nada. Entonces hablé con su hijo, era un profesor en Granada, y el tío me dijo que sí. Digo, yo he oído hablar de vosotros y he estado muchas veces pensando en contactar, pero como nos habían dicho que él no fue enterrado, y efectivamente no fue enterrado, apareció él, pues nunca me atreví. Así que bueno, pues nada, entonces que sepas que ya le tenemos y que le vamos a traer. Entonces pues ya le trajimos sus restos, fuimos al entierro a su pueblo. Al entierro a su pueblo, un pueblo precioso de Ciudad Real, como casi todos los pueblos de Ciudad Real. La ciudad es fea, pero los pueblos son maravillosos, ¿eh? Son maravillosos. Y este es un pueblo precioso. Entonces, bueno, pues un acto allí con todo el pueblo y un acto inolvidable, como muchos otros enterramientos cuando hemos traído aquí a las familias y hemos ido a los entierros. Así que, bueno, pues esto es todo. Sí, yo antes... No, antes de acabar, sí os quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas. ¿Cómo empezasteis la búsqueda de los restos? Quiero decir, ¿qué llevabais? ¿Un plano, un mapa, una brújula? O sea, ¿con qué contabais? La primera información que tuvimos respecto de nuestro tío, que fue el primero que encontramos al sexto viaje, era enterrado entre las últimas casas del pueblo en Chutini. Primero localiza Chutini. Costó localizar Chutini porque en realidad Chutini era el nombre alemán que utilizaban los españoles y en Rusia ahora era Hutin. Y nos costó encontrar el enterramiento, que eran 20 tumbas dispuestas en 3 filas, porque estaban al final del pueblo y nosotros entrábamos al revés que los españoles. En la época de la guerra los españoles entraron por la parte contraria a la nuestra, con lo cual el final del pueblo para ellos, que era donde estaba ubicado el cementerio, era el principio para nosotros. Y estuvimos buscando al otro extremo hasta que un día, por el archivo de Ávila, supimos, y porque una señora mayor... Cuéntale el archivo de Ávila, que empezamos ahí porque... Sí, porque César Muro nos consiguió, el teniente general, nos consiguió un pase de investigadores para el Archivo Histórico Militar y nos íbamos todos los lunes a las 7 de la mañana a Ávila, al Archivo Histórico Militar de Ávila, a buscar expedientes, croquis y demás. Bien. Y entonces, bueno, pues ahí ya conseguimos saber que el final era el principio, pero el año anterior, en el año 97, porque encontramos en el 98, en el 97, estando entre las últimas casas de pueblo, llegó una anciana y nos dijo: ¿buscan el cementerio español? Sí. ¿Qué datos tienen? Y dijimos, pues, entre las últimas casas del pueblo. Entonces ella nos dijo, no, es que las últimas 5 casas de pueblo fueron quemadas durante la guerra y no se reconstruyeron, con lo cual están en este lugar. Entonces mentalmente ubicamos las casas y dijimos, aquí tiene que estar, en una zona concreta. Y con ayuda de Dolina. Y con ayuda de Dolina, efectivamente, en esa zona que habíamos dicho, encontramos la primera tumba del primer caído. Se llamaba Máximo González Cortés. Es un nombre que nunca olvidaremos. Fue el primer soldado que encontramos y era el cementerio de guerra donde estaba enterrado nuestro tío, que ocupaba la primera fila de la segunda, perdón, la primera tumba de la segunda fila, empezando por la izquierda. Esto ya lo habíamos conseguido ese año a través de otro croquis en el archivo de Ávila, en fin. Entonces, pues así fue como encontramos, y a partir de ahí los cementerios se han ido localizando, como bien saben los que nos han acompañado a Rusia, que como Juan Aguirre, en fin, José María, todos los que están allí, a base de croquis, a base de información de voluntarios españoles de su memoria, a base de la información de los propios rusos, ancianos, las ancianas, que nos dicen, sí, aquí yo recuerdo una cruz, sí, efectivamente. Y lo difícil es encontrar el terreno, porque no queda ningún signo. Pero una vez que localizas una tumba, ya se encuentra el cementerio y los capitanes y los capellanes militares, cuando abandonaban una zona de combate, se encargaban de levantar un croquis tumba a tumba. Con lo cual, una vez que encuentras el cementerio, lo abres y ves cómo están las 20 tumbas en las 3 filas y cómo van cuadrando. Es asombroso.
Muy bien, muchas gracias. Yo quería hacer otra pregunta. Aquí no se ha comentado. Yo creo que en España ya no hay ni calles de la División Azul. En Rusia creo que habéis comentado. Hay un monumento. Hay un monumento a la División Azul. Aquí Sí. en España no hay. En el cementerio... De Pancosca. Contesta tú, Poli. En el cementerio de Pancosca, que es un cementerio alemán donde en un tercio del cementerio, que es muy grande, ha sido cedido por la Volksbund, ha sido cedido a España, y ahí es donde se han ido enterrando los restos de los soldados que hemos ido encontrando. De tal manera que ahora están todos juntos en este cementerio, y en la zona donde están los españoles hay un monolito con la muerte no es el final, y con la bandera de España, respetado por la población civil, con todo cariño del mundo. O sea que... Hay 3 monumentos a la División Azul en Europa. ¿Ah, sí? Yo están los 3 representando a España. Ah, sí. Uno en Ilmensieg, todo lo de Ilmensieg, en la Selva Negra en Alemania. Yo estuve con la 5ª División de Montaña, con el hijo del teniente general Luzo y con la presidenta de la Hermandad de la División Azul entonces, Lucinda Aguelo. Vosotros sabéis mi historia también en Krasnivor. Yo he traído un soldado a España, el 13.086, y por cierto, a su sobrino me dijo que eso ya no, como que no le importaba, o sea, todo lo contrario, con un desprecio absoluto hacia su tío, caído en combate por España. Y el cuerpo del 13.086, que le segó la cabeza a un obús, como dije en su momento, le encontré yo en Krasnivor, y el marido de la directora de la escuela, con la cual me entrevisté, cogió, sí, y se lo dijo a la policía, se lo dijo a la policía, y que echara los restos del español a los perros. Sí, sí. Cuidado. Y para más cosas os diré que el monumento que hay en el cementerio de Pankovka, en Krasnivor, perdón, en Nóvgorod, lo inauguró, siendo el presidente del gobierno José María Aznar, el 15 de septiembre de 1997. Cuidado. El general el Coldeforte. señor Bono, El general estaba ahí. nada. El Del Bono, nada. No, absolutamente nada. Y los tres monumentos que hay a la División Azul en Europa, os lo digo. O sea, está el de sí, Pankovka, claro, sí. lógicamente el de Pankovka, y en Austria el de Ulrichsberg. Ah, sí. Ulrichsberg. Ahí son los 3 que se hace un reconocimiento a todos los españoles y a la cantidad de soldados de toda la Wehrmacht que salvaron la vida gracias a españoles. Ajá, muy bien. Y a mí me han agradecido muchas veces cuando habéis ido allí, pagándome de mi bolsillo todo y haciéndome yo todo de mi bolsillo, sin un céntimo a costa del Estado. Muy bien. Y lo he hecho por ideología, claro. Una pregunta nada más y un comentario. Daros las gracias de verdad porque habéis cumplido ese sueño de niños, y no solo ese, sino de recuperar a los restos de vuestro tío, sino de muchos más, y abrir las puertas para que se puedan ir trayendo muchos más restos y recuperando un poco más la historia de la División Azul y la historia de España. Y una pregunta. ¿Vais a seguir haciendo repatriaciones? ¿Seguís trabajando con este tipo de cosas? ¿En qué situación está esto? ¿Tiene mucho futuro? Pues sí, la intención es seguir, por supuesto. Como ha dicho Fernando, estamos a la espera de la situación, que la situación cambie en Rusia, porque en estos momentos no se puede hacer nada, es evidente. Pero sí, seguís con sí, intención, seguimos. Evidentemente queda muy poco que encontraría, porque prácticamente todos los cementerios están encontrados. Hay alguno por ahí perdido, pero nosotros la intención es que en un futuro, si es posible, poder repatriar a todos los soldados. Aquí hubo un proyecto de hacer un cementerio nacional militar y traer a todos los... Pues sería fácil en un contenedor traer a los 3.000 que hay allí, pero eso ya, el tiempo dirá. En estos momentos en España eso es imposible, vamos, es impensable. Pero quizá en un futuro, pues... Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, Fernando. Yo creo que ha sido compartir una vivencia muy personal vuestra, pero con proyección y descubriendo también aspectos muy desconocidos de una parte tan importante de la historia de España, ¿no? Daros las gracias de nuevo y la enhorabuena por vuestro tesón, vuestro esfuerzo y vuestro éxito. Y, por supuesto, vuestro libro, transmitiendo también la felicitación al editor, a don Vidal Pérez, que indudablemente también con constancia
ha logrado que este libro vaya por su cuarta o quinta edición, ¿no? Gracias de nuevo al Centro Riojano, gracias, presidente José Antonio, por acogernos y por darnos esta hospitalidad, y gracias de nuevo a todos los asistentes a este acto. Yo creo que nos podemos levantar, podemos Pero ir. va a cerrar el acto el presidente y yo. Muy bien. Aquí estamos rodeados de Guardia Civil y yo voy a decir ¡viva la Guardia Civil! ¡Viva! Bueno, pues muchísimas gracias a toda esta fantástica mesa que hemos tenido en el día de hoy, y para conocer este fantástico relato y todas las anécdotas que acabáis ahora de comentar tanto Fernando como Miguel Ángel Garrido. Os felicito por este libro y muchísimas gracias también por la presencia del general Arranz, vicepresidente de ABQ, y de Ángel Galán, presidente de ABQ Madrid, por vuestra presencia en el Centro Riojano de Madrid. Y no me puedo olvidar tampoco a mi querido amigo don Vidal Pérez Herrero. A todos ustedes, decirles que están bienvenidos siempre que quieran y deseen a esta santa casa, el Centro Riojano de Madrid. Y ahora podremos continuar con la velada, con la tertulia, brindando con un vino de nuestra tierra, con un vino amparado bajo la denominación de origen calificada Rioja. Muchas gracias. Eso es mentira, pero... Es verdad. Además es una canción que tenían prohibida cantar. Pero bueno, nosotros vamos a cantar. Pero nosotros vamos a cantar una canción y así demostramos que sabemos cantar. A ver el tono. Ciczornie, oci strasznie, oci ergocie, prekrasnie, kajulia was, kajulia was, na dubinie glas, ja nie dobry czas. Esto no lo esperaba ahí. Sí,